conoceremos un poco más acerca de las leyes fundamentales, o también conocidas como leyes de Newton, y la ley de la gravitación universal. Para poder continuar con el video es necesario que introduzcamos a quién fue Isaac Newton. Isaac Newton, nacido en 1642, fue un físico, matemático, teólogo e inventor inglés. Entre sus principales aportaciones están las conocidas como leyes fundamentales o leyes de Newton, entre las que están la ley de la inercia, la ley fundamental de la dinámica y la ley de la acción-reacción. Y su aporte en la astrología con la ley de la gravitación universal, de la que les pondremos algunos ejemplos que fueron integrados en nuestra actividad de la fase integradora 2. La primera ley de Newton, primera ley de movimiento de Newton, o también conocida como la ley de inercia, establece que un cuerpo no modifica su estado de reposo o de movimiento si no se le aplica ninguna fuerza sobre él, o si la resultante de las fuerzas que se aplican es nula, es decir, que se mantendrá en reposo si estaba en reposo, o el movimiento rectilíneo uniforme si éste se encontrará en movimiento rectilíneo uniforme. Indagando un poco más en los conceptos de esta ley, podemos encontrar que la inercia, que se define como la propiedad de un cuerpo en permanecer en reposo o permanecer en movimiento con una velocidad constante. Como sabemos por excelencia, algunos objetos tienen mayor inercia que otros. Un claro ejemplo de esto es que es más difícil cambiar el movimiento de una roca grande que el de una pelota de básquetbol. Según la naturaleza de este concepto, la inercia de un objeto se puede medir por su masa, y la masa se determina al medir qué tan difícil le resulta a un objeto de acelerar. Mientras más masa tenga un objeto, más difícil le será acelerar. En términos generales, mientras más sustancia o materia tenga dicho objeto, será más difícil cambiar su velocidad. En otras palabras, será más difícil acelerar. ¿Qué tal? Como siguiente punto hablaremos sobre algunos ejemplos de las leyes de Newton. Empecemos con la primera ley de Newton, y para utilizarla pondremos de ejemplo algo que nos gusta a muchos: el fútbol. Bueno, ¿cómo se llega a entrelazar este pensamiento con un deporte? Sencillo, ¿cuál es el objetivo del fútbol? Básicamente tienes que meter el balón usando las piernas, pateando el balón a la portería del equipo contrario. Pongamos este ejemplo: estás a ciertos metros de la portería, tienes el balón en el punto de penal, te preparas para tirar, ves bien al portero, pegas y te pones a pensar, en ese momento, ¿qué pasó? El balón no tiene una fuerza sobre ese momento, no una fuerza que le empuje hacia adelante. Tu pie le empleó cierta fuerza al balón e hizo que se mueva hacia la portería. Está cumpliendo con la ley, ya que un cuerpo que no tenía una fuerza en cierto punto adquirió una que se le dio hacia cierta dirección. La segunda ley de Newton, llamada la ley fundamental o principio fundamental de la dinámica, empieza donde terminó la primera ley de Newton. La segunda ley de Newton define la relación exacta entre las fuerzas y la aceleración matemáticamente hablando. Plantea que un cuerpo se acelera si a este se le aplica una fuerza, y podemos simplificarlo en esta fórmula: la fuerza es igual a la masa por la aceleración. El concepto nuevo que se puede abordar en esta ley es la aceleración. La aceleración de un objeto es la capacidad de movimiento que éste puede poseer si se le proporciona una fuerza externa mayor a su masa, y este es directamente proporcional a la suma de todas sus fuerzas que actúan sobre él e inversamente proporcional a la masa del objeto. La fuerza hablada en esta ley es el Newton, y es la unidad de fuerza en el Sistema Internacional de Unidades, y esta se define como la fuerza que aplica durante un segundo a una masa de 1 kilogramo e incrementa su velocidad en 1 por metro sobre segundos. Como ya habíamos hablado anteriormente, la masa es la cantidad de materia que el objeto puede poseer. Entre más masa tenga el objeto, más difícil es hacer que éste cambie su dirección o rapidez, ya sea que esté en reposo o en movimiento de forma recta y a un paso constante. Un pequeño ejemplo de esto puede ser utilizar 10 newtons de fuerza en un elefante y en un ratón. Es obvio que la aceleración se verá con más notoriedad en el ratón, ya que el mismo posee una masa muchísimo más pequeña que el del elefante. Continuando con la segunda ley de Newton, hablaremos de cosas utilizando el mismo ejemplo de antes, el del fútbol, en donde cierto cuerpo en reposo adquiere una fuerza hacia otra dirección. Acompáñenme.
nos basaremos en la fórmula de fuerza es igual a masa por aceleración. Y aquí encontramos ciertas reglas de proporcionalidad. Por ejemplo, si la fuerza aumenta, la aceleración igual va a aumentar. Es decir, tenemos temas de proporcionalidad directa. Ambos son directamente proporcionales. Por otro lado, si se le da al balón con la misma fuerza, pero la masa es el doble anterior, significa que la aceleración va a disminuir. Es decir, masa y aceleración son inversamente proporcionales. ¿Por qué? Supongamos que tenemos dos balones. Uno tiene valor m y el otro tiene valor 2m, es decir, el doble de masa. ¿Qué va a pasar? A los dos balones los vamos a patear con la misma fuerza. Es decir, al balón 1 se va a pegar con la misma fuerza y va a tener una aceleración normal, una común. En cambio, al balón 2 que se le pega con la misma fuerza pero tiene el doble de masa, va a tener la mitad de aceleración. Ahora les hablaré acerca de la tercera ley de Newton o principio de acción y reacción. Esta ley establece que a cada acción se le pone una reacción igual o de sentido contrario. Un ejemplo sería que si tú llegas a empujar algo, ese algo igual te empuja a ti. Acerca de la tercera ley hay varios experimentos que puedes hacer para entenderla mejor. Por ejemplo, podrías empujar un sillón pesado mientras tú te encuentras en una silla de ruedas y te darás cuenta que tú te mueves en sentido opuesto a la fuerza que aplicas. Otro de los experimentos que cualquiera podría hacer y es súper sencillo para entender la tercera ley de Newton es meter mentos con fuerza a una botella de coca. Esto va a hacer una reacción efervescente y las burbujas producidas por esa reacción saldrán disparadas hacia arriba a gran altura. Pasemos con la tercera ley de Newton, la de acción-reacción. Vamos a ir con los ejemplos de fútbol y estamos bastante en clima ahora. Vengan. Aquí vamos a observar dos claros ejemplos. El primero de ellos es el de este jugador, determinado. Vemos que está yendo a una gran velocidad. Ahora hay que preguntarnos, ¿cómo adquiere esa velocidad? ¿Cómo es que se puede desplazar? Pues bueno, la fuerza que está ejerciendo al pisar e impulsarse, es la misma fuerza, solo que en sentido opuesto, es decir, del piso hacia su pie, lo que va a hacer que esté avanzando. Es un principio de desplazamiento que cae directamente en la tercera ley de Newton. Ahora veamos algo un poco más chusco. El mismo jugador, aquí se podía observar la cercanía al poste, Vemos que chocó con el poste y nos preguntamos, ¿cómo es que se lastimó? Pues él solo ejerció la fuerza y ya. Es más, el poste debió haberse lastimado, ¿no? Pues no. Resulta que su cabeza, al chocar con el poste, hizo que la fuerza se le regrese a la cabeza, ya que a cada acción le corresponde una reacción. Y al chocar, la fuerza que él ejerció le regresó hacia la cabeza. Y de ahí, de donde se lastimó. Ahora les hablaré acerca de la cuarta ley de Newton, o bien conocida como la ley de gravitación universal. Esta ley no es tan conocida, la verdad es que si le llegan a preguntar a personas que no están tan informadas acerca del tema, solo te van a decir que existen las tres leyes de Newton, pero si indagan un poco más se van a dar cuenta de que son cuatro. Esta ley establece que la fuerza de atracción de dos objetos es proporcional al producto de sus masas. Acerca de esta ley hay una teoría que muchas personas ya conocen, que es acerca de la manzana. Se llega a comentar que Robert Hooke le pidió a Newton que usara sus habilidades para explicar las formas de las órbitas de los astros. Y ahí un día Newton estaba sentado pensando en el problema que le había dicho Hooke cuando se dio cuenta que la manzana cayó. Y él se preguntó que por qué no se iba hacia arriba o se iba hacia los lados. Y ahí es cuando se dio cuenta que la misma fuerza que jalaba la manzana era la misma que mantenía a la luna en su órbita. Newton, al seguir buscando información acerca de las órbitas y los astros, se dio cuenta que la gravedad también es una fuerza, solo que esta actúa a distancia. Yo les hablaré sobre la ley de gravitación universal. Es una ley física clásica que describe la interacción gravitatoria entre distintos cuerpos con masa. Fue formulada por Isaac Newton en su libro Philosophy Naturalis of Principia Mathematica, publicado el 5 de julio de 1687, donde establece por primera vez una relación proporcional de la fuerza que se atraen dos objetos con masa. Newton dedujo que la fuerza con que se atraen dos cuerpos tenía que ser proporcional al producto de sus masas dividido por la distancia entre ellos al cuadrado.
Para grandes distancias de separación entre cuerpos, se observa que dicha fuerza actúa de manera muy aproximada, como si toda la masa de cada uno de los cuerpos estuviese concentrada únicamente en su centro de gravedad. Es decir, como si dichos objetos fuesen únicamente un punto, lo cual permite reducir enormemente la complejidad de las interacciones entre cuerpos complejos. Esto implica que mientras más cerca y más masivos sean dos cuerpos, más intensamente se atraerán. Como otras leyes newtonianas, representó un salto adelante en el conocimiento científico de la época. Sin embargo, pese a su poca validez frente a la ley de relatividad, la ley de gravitación universal es entonces una aproximación a la ley de Einstein, pero aún así es útil para comprender la mayor parte de los fenómenos gravitatorios del sistema solar. Esta ley permite relacionar fenómenos aparentemente tan distintos como son la atracción ejercida por la Tierra sobre la Luna, que es entre dos cuerpos de masa 1 y m2 que se encuentran a una distancia lejana. Actúan fuerzas de atracción mutua dirigidas un cuerpo al otro, siendo el valor de la fuerza de gravitación proporcional al producto de las masas de ambos cuerpos e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias entre los mismos. Yo hablaré sobre el ejemplo de la ley de gravitación universal. De acuerdo a la ley de gravitación, y basándonos en el ejemplo que dio mi compañera Selmi en el punto anterior, el ejemplo de los dos cuerpos situados a cualquier distancia es viable, porque Isaac Newton dedujo que la fuerza con la que se atraen dos cuerpos tenía que ser proporcional al producto de sus masas dividido por la distancia entre ellos al cuadrado, como si estos fuesen únicamente un solo punto, por lo cual se reduce enormemente la complejidad con las interacciones entre cuerpos complejos. Con esto dicho, la ley de gravitación universal se ve en nuestra vida diaria literalmente en cualquier tiempo del día, cualquier día. Y pues el simple hecho de pararnos y no flotar, o sea, quedarnos en el mismo sitio sin tener que hacer cualquier otra acción, ya se está tomando en cuenta esta ley. Y en realidad es importante saberlo y tenerlo en cuenta, ya que muchas veces no tenemos ni idea del porqué de las cosas. Otros ejemplos bastante comunes para representar esta ley sería el hecho de que las cosas siempre se van a atraer al suelo. Y por lo tanto, también ahí entraría la aceleración al momento de dejar caer las cosas desde cierta altura. O el hecho de que por más que quieras brincar muy alto, no te podrás mantener en ese punto, porque la fuerza de gravedad pues simplemente te va a atraer hacia el suelo. También esta fuerza se debe de realizar para conducir una bicicleta y no caerse, la caída de las gotas de lluvia, la caída de cualquier fruto desde cualquier árbol, cualquier clase de movimiento pendular, las atracciones en un parque de diversiones, el viaje de las nubes en el cielo o hasta el aterrizaje de un avión, donde la gravedad se compensa en parte por la fuerza de sustentación. La ley de gravitación universal es de las más básicas que existen y su uso se hace de manera involuntaria la mayor parte del tiempo.